Mis amigos, es un placer saludarles. Estamos bien contentos de poder compartir con ustedes. Está conmigo hoy el coach José Cancel. José, es un placer saludarte, hermano. Saludos, saludos a todos los que nos están viendo en este momento. Mira, José, nosotros seguimos compartiendo con la gente. La clase del martes de Embajadores del Cambio quedó fabulosa. Te vi por allí que estabas compartiendo con nosotros. Te agradecemos que hayas sacado ese tiempo. Y los comentarios han sido muy positivos. Tenemos muchos estudiantes leyendo el libro. Y yo mensualmente me reúno con los que quieran venir, ¿verdad? Si no, después pueden mirarlo en Zoom porque están todas las clases. Esta es la clase número 6 de la semana número 6, la disciplina, los hábitos, cómo tú construyes tu carácter. Los hábitos son el ladrillo de tu carácter. Y tuvimos un evento espectacular. Seguimos haciendo cosas buenas. El martes 21 tenemos una clase con un facilitador, con Vincent, sobre cómo los negocios pueden utilizar la inteligencia artificial para poder avanzar y poder competir. Y Importante. esa clase va a ser bien importante. Estamos invitando al público a que esté con nosotros. Y si no la puede ver, está en YouTube. Suscríbase al canal de YouTube porque aquí toda la semana salen 8 o 10 programas diferentes que pueden ser de utilidad. Hoy vamos a hablar de un tema que me parece importante, eh, el tema de trabajar con la persona. Nosotros como coach tenemos que trabajar con la persona y llevarla a conciencia donde están. Y hay un tema que dice que no vivimos según nuestras capacidades, sino según nuestras creencias. Y es importante entender que hay mucha gente con mucho talento, y muchas habilidades, muchos dones. Tú los miras y ese es un líder, esa persona tiene unos talentos poderosos, pero en sus resultados de vida son pobres. Y muchas veces tienen una relación a sus creencias. A pesar que tienen el potencial, tienen habilidades, se pueden desarrollar, le falta confianza. Eh, Hay unas capacidades bloqueadas por las creencias. Y entonces es como tener un motor potente, pero nunca lo permite, nunca lo enciende por miedo a fallar. ¿Conoces gente así, José? ¿Has visto Sí, en tu récord como coach personas así? sí, eso no solo en mi récord como coach, sino en el récord diario del diálogo con las personas y las conversaciones. Sí, Es que ciertamente tenemos creencias, ¿verdad? Pero hay una parte de esas creencias que nosotros llamamos creencias limitantes, sí. que nos amarra un poquito a ciertos tipos de pensamientos. Se me ocurre de momento que tú puedes decir, yo creo en Dios, ¿verdad? Y eso es una creencia, pero también puedes creer, bueno, pero no tengo que ir a la iglesia ni congregarme con nadie para seguir creyendo en Dios, ¿ves? Ujú, Entonces, cuando efectivamente el reunirnos, en este caso en el aspecto religioso, pero aplica a todo, pero ujú, en el caso de reunirnos con personas que creen lo mismo, que se comportan de una manera, es un apoyo para mi forma de creer, de actuar, de trabajar diariamente. O sea que sí, sí, definitivamente hay una diferencia entre lo que es creencia, ¿verdad? Que tengo, vamos a decirle positiva, y las creencias que te limitan, ¿verdad? Y ahí hay una lucha y muchas veces esas creencias limitantes son las que ganan en el sí, diario vivir de nuestras decisiones. Hay una sí, diferencia entre lo que es la intención de vivir con nuestras creencias y la realidad de cómo, en la práctica, ¿verdad? De cómo vivimos. sí. Hay un mensaje que dice que las creencias son vitales. El crecimiento personal no comienza con las acciones externas, sino con unas decisiones que tú tomas internamente. Y la primera decisión que tienes que tomar es creer en ti, porque el creer en ti abre las puertas, que te despierta el talento, te activa. Entonces, cada día tenemos oportunidades y las perdemos porque las creencias que tenemos nos tienen paralizados. Pensamos que no podemos, que no es el tiempo, que no hay dinero, que todavía no estoy listo. Y la vida realmente te está poniendo unas oportunidades frente a ti. Y si tú no cambias esas creencias, pues vas a seguir viviendo la misma vida
y no vas a crecer, no te vas a desarrollar. Entonces, cuando tú expandes tu visión, te rodeas con gente que tiene más pasión que tú, que quieren echar para adelante, que te están hablando de soluciones, hay un cambio de mentalidad. Y yo creo que tenemos que trabajar con el cambio de la mentalidad. ¿Cómo podemos motivar a la persona a que revise, se autoralice, se identifique a dónde quiere ir y cuáles son las creencias que me paralizan, que me impiden llegar? Bueno, esa pregunta es súper interesante. Estaba pensando precisamente que no nos damos cuenta de esa situación interna, esa lucha, ¿verdad? Ujú. Y cuando nos damos cuenta, pues todavía persiste esa creencia limitante que nos, como dice la palabra, nos aguanta, vamos a decir, para no usar la misma palabra, nos aguanta de seguir adelante. Lo que hay que buscar, y por eso hay que buscar adentro, es de dónde viene, qué sucedió, quién te dijo qué, y mejor dicho, qué persona importante para ti te dijo algo que te afectó de tal manera que esa creencia limitante se formó dentro de ti. Por lo tanto, muy bien lo que dices, hay que ir adentro, ¿verdad? De uno mismo, examinarse y hay una frase que dice, por favor, ayúdame a cambiar, porque muchas veces no podemos cambiar solos, porque Sí, precisamente estamos nosotros en la misma olla. Tenemos que buscar a alguien que esté fuera de la olla y que empiece a ver lo que está meneándose ahí, ¿verdad? sí, Y ahí sí. entra el coach, entra los mentores, entra los consejeros, ¿verdad? Pero una parte importante la hace el coach, porque el coach te acompaña en un proceso precisamente de descubrimiento a través de Ujú. preguntas poderosas, preguntas que te hacen pensar. Pues por lo tanto, hay algo dentro de uno que fue sembrado en algún momento y que con el tiempo fue fortaleciéndose, porque cada vez que le damos valor a esa creencia limitante, la estamos fortaleciendo. Entonces hay que trabajar con nuestro yo interior, definitivamente. Fíjate que lo que estás diciendo es bien importante, porque muchas veces los padres y la familia no nos los dicen, no los modelan. El grado de inseguridad, de duda, de fracasos vividos, de herencia, que uno hereda esos fracasos por las creencias de la familia. Y hay unos pensamientos que aparecen ahí cuando tienes la oportunidad o tienes el reto frente a ti, viene el pensamiento. Así mismo. Y ese pensamiento te crea inseguridad, te crea duda. Y dentro de ti, pues hay unas frases que salen automáticamente cuando tienes la oportunidad de echar para adelante, de desarrollarte. Entonces, hay mucha gente que heredó esas creencias limitantes. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero la influencia de papi y mami, de la comunidad, de la escuela, la parte cultural, la parte política. No es lo mismo una persona que se críe en un país libre que en un país autoritario. Autoritario, o puede ser un país autoritario con creencias religiosas específicas, o autoritario o políticamente controlador que no te permiten pensar. Y si Sí, piensas, te castigan. sí, lo que mencionaste son las personas significativas que están alrededor Sí, nuestro cuando somos niños, que es cuando se está formando nuestro carácter, sí, cuando se están sembrando esas semillas, ¿verdad? Son papá y mamá, nuestros abuelos, puede ser un maestro en la escuela, que sea un sí, maestro, una persona significativa para ti, sí, una sí. monja en un colegio para ir años atrás, ¿verdad? Un Ujú, sacerdote, un pastor, personas significativas que te modelaron, pero también te dijeron algunas cositas que no eran correctas, no son correctas. Tú no vas a poder hacerlo. No tienes la inteligencia. No sí, se puede, no se puede. Tú no ujú, puedes. Y eso mm, se fue grabando en tu subconsciente. Y como sabemos, el subconsciente ni miente ni envejece. Eso quiere decir ujú, que siempre está ahí. Lo que está ujú, buscando, como muy bien mencionaste, esa palabra, esa frase, ese trigger, eso que detona y me hace entonces, vamos a decirlo como digo siempre, reaccionar en vez de tomar acción. Cuando ujú, reacciono es automático, ¿ves? Que es donde tenemos el problema. Cuando tomo acción, hubo un proceso de análisis
hubo un proceso de cambio, hubo un proceso de crecimiento, ¿ves? Por eso hay que ir al interior en un diálogo, en una conversación. No hay que abrirnos en una cirugía, sino en una conversación e ir entonces descubriendo qué es lo que está sucediendo. Escuchándote, me acuerdo cuando comencé esta carrera, que lo empecé a compartir, que iba a dar conferencias, que iba a dar seminarios, y me preguntaron, ¿y de qué vas a vivir? O sea, ¿de qué tú vas a vivir si lo que tú vas a producir ahí no te va a dar para vivir, chico? Y esa es la gente que te quiere mucho, ¿sabes? Sí, pero déjame decirte, cuando antes de hablar ahorita, hace unos segundos, estaba pensando precisamente en eso. Vamos, lo voy a decir de esta forma, si me permite, cómo tú escapaste porque en aquel momento, en aquellos años, imagínate, voy a dar conferencias. ¿De qué tú estás Ajá. hablando, muchacho? Eso no existía, chico. De las conferencias se daban gratis. Ok, ok. Entonces, ahí yo empecé a crear una nueva afirmación. Me están hablando de sus creencias, no de las mías. Exactamente. Me están hablando de sus limitaciones, no de las mías. Y me están hablando de cómo bloquear mis sueños. No lo voy a permitir. Y tuve batalla seria, ¿saben? Oh, me imagino, Y me me tuve imagino. que alejar. O sea, tuve que alejarme de mucha gente que quería mucho porque tenían unas creencias bien serias de que yo tenía que ser un contable o tenía que buscarme un trabajo fijo. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo cada vez estaba convencido que el trabajo fijo era una garantía para tener siempre crisis económica, porque nunca te iban a pagar lo que tú te merecías. Te iban a pagar un 25% de lo que tú vales. Y hoy, esas personas que me lo decían, no tienen pensiones, las perdieron. Sí, sí. La perdieron en el 2008, en la caída del mercado, la perdieron en el gobierno que quebró, la perdieron porque su compañía se fue a la quiebra. Entonces, ¿qué sucede? Que aquellos que me convencían que trabajara para una pensión, hoy no tienen la pensión. Y fueron detrás del dinero y no detrás del sueño y detrás de la visión. Entonces, yo tuve que reprogramarme y he ayudado a mucha gente a reprogramarse, a reprogramar la forma de pensar. Porque ese diálogo interno, esa forma en que tú te hablas, forma esa creencia. Y yo pues creo mucho en revisarse diariamente. Esas horas de la mañana antes de salir de la cama, dar gracias por ese nuevo día, ver qué voy a hacer, qué cosas buenas están pasando, declarar que va a ser un buen día. Entonces esa versión que tú creas de ti desde que te levantas por la mañana, empieza a crear confianza. Sí, permíteme interrumpirte porque no quiero que se me pase. Hablaste del diálogo interno, pero Ajá, quiero hacer énfasis en que ese diálogo interno, JR, viene de algún sitio, de algún sí, lugar, donde alguien sembró algo, una semilla de una creencia sí, limitante sí. que a través de mi vida, con mis decisiones, yo he ido fortaleciéndola. Sí. ¿Ves? Eh, Hay un diálogo interno, sí, le pero ¿de creíste, dónde viene ese diálogo sí, interno? le creíste a la gente incorrecta. Y Tú lo entonces, mencionaste, exactamente. sí, entonces yo tuve que pelear eso, José, y te confieso que fueron luchas muy duras, pues son gente que uno quería mucho, o sigue queriendo, son familia, pero no entendían. Entonces, cuando vieron el éxito, que no lo vieron de inmediato, eso tomó 10 15 años, ¿no? Empezaron a salir los libros, las entrevistas, los viajes. Qué mucha suerte tú has tenido, JR. Sí, Y entonces yo le decía, el que trabaja y tiene un sueño siempre tiene suerte. sí, sí. Porque fíjate interesante, al principio no se podía, no había posibilidad y después es que tuve suerte. Ujú, sí, El sí. precio del éxito se paga por adelantado y al contado y se paga trabajando. Entonces hay que alinear el corazón con el pensamiento. ¿Qué es lo que tú deseas? ¿A dónde quieres ir? ¿En qué persona te quieres convertir? Y el primer paso que debes sentarte y mirar hacia dónde quieres ir y cuáles son las acciones que tienes que tomar para cambiar la mentalidad. Para eso te tienes que rodear de gente diferente.
porque también he comprobado que si te rodeas de gente común y corriente que te están hablando de problemas, de situaciones, de dificultades, no vas a poder ver la visión, no vas a poder construir esas nuevas creencias, no vas a poder hacer cosas diferentes porque te tienen enfocado en una realidad que es la realidad de ellos. O la realidad de las noticias o del periódico, de los políticos. Entonces, yo hoy estoy invitando a las personas a que revisen cuáles son las creencias limitantes, cuáles son las creencias que te potencian, que te levantan, porque la persona que lo está escuchando y viendo en este momento sabe que tiene un potencial extraordinario y que usted es único entre los 8.000 millones de personas que viven en el planeta Tierra. Estaba viendo un reportaje de los astronautas que acaban de visitar el espacio y miraron la Tierra y veían en ese globo hay 8 billones de personas, 8.000 millones de personas que no tienen divisiones. Desde del espacio no se ven divisiones, pero hay muchas divisiones políticas, religiosas, de territorio, de mentalidad, de creencia. Y ahí es donde está la crisis, José, Sí, sí. en que pasamos más tiempo peleando que haciendo. Pasamos más tiempo criticando que creando. Entonces hay que revisar ese diálogo interno negativo. Hay que aumentar la acción hacia donde quieres ir y tienes que tener tolerancia al error, al fallar, porque eso es otra cosa, que nos han inculcado que fracasar es malo y el fracaso es parte del éxito. Es como cuando empezaste a caminar, si tuvieras levantado y empezabas a caminar desde el primer instante, pues excelente, pero no es así. Yo me caí un sinnúmero de veces cuando bebé para poder empezar a caminar y usted también. Entonces, ¿qué pasa? Empecé a dar mis pasitos, me dieron la mano, me cogieron por los brazos y me enseñaron a mover esas piernas. Y eso generó confianza. Necesitamos decirle que nosotros tenemos un equipo de coaches que están acompañando a la gente a crear esa conciencia. Y el cambio real no ocurre cuando aumentan las capacidades, sino cuando cambiamos las creencias. Y cuando usted transforma su forma de pensar, transforma su forma de actuar y finalmente transforma su vida, empieza a modelar, porque hay un cambio de mentalidad. Esto tiene mucho valor, ¿saben? Esto tiene mucho valor y es Tiene mucho valor en la valor, raíz. sí, porque estamos hablando del ser. No estamos hablando, la gente está trabajando para tener y están dejando de ser. Y yo le pregunté, ¿cuáles son las metas tuyas los próximos 5 años? Pues yo voy a comprar una casa, un carro. Eso sí, sí, está bien, eso es tener. Dime el ser, ¿cuáles son las creencias que tú tienes que cambiar para no volver a estar en el lugar donde estás hoy? Entonces, yo creo que esto es un gran trabajo el que estamos haciendo, José. Sí, sí, Está- le estás diciendo a la gente que tienes que ser antes de hacer, entonces empezamos a hacer sin ser sí, y eventualmente vienen los problemas porque al hacer se siguen complicando las cosas, ¿no? sí, y estás imitando gente comunes y corrientes porque estás imitando las metas del otro y dejas de ser tú para ser el otro. Mencionaste también la gente que nos rodea y habías mencionado antes que te habías tenido que alejar de las personas que te estaban tratando de vender sus ideas y no las tuyas, sus Sí, creencias y no las tuyas. Y es importante puntualizar que al escoger otro grupo, evidentemente e inevitablemente te alejaste de los demás. O sea que no podemos ver tampoco como que nos alejamos de ciertas personas porque no las queremos, no las amamos, ya no nos no, interesan. No, no es eso. Lo que pasa es que al perseguir nuestro sueño, fortalecido con nuestras creencias, definitivamente nos vamos a acercar al grupo que nos va a apoyar, que nos va a sostener, del cual vamos a aprender y nos vamos a alejar del grupo de las personas que nos decían que no podíamos. Eso es inevitable. Por lo tanto, hay una pérdida ahí, pero es una pérdida razonable. Es algo que hay que hacer para poder cambiar la cumplir con nuestros mentalidad, sueños. pero te tienes que reunir con la gente correcta, que está en armonía con tus valores, con tus Correcto. creencias, con tus sueños, con tus metas. Busca gente que sepa más que tú de lo que tú quieres hacer. Definitivo. Siempre recuerdo cuando comencé a escribir libros, que escribí mi primer libro, me busqué un autor que tenía como 40 libros escritos.
como modelo. Fue mi facilitador, don Juan. Y don Juan fue a la casa editorial donde él escribía el libro, me recomendó, me mandó para allá. Ya me dijeron que tenía que esperar como 3 años para poder publicar mi libro. Y él llamó y le dijo a la casa editorial, mira, de los 3 libros que yo voy a publicar este año, sácame uno y pon el de JR. Oye, esos son respaldos eh, que te marcan la vida, que tú no los puedes olvidar, que tienen que estar en gratitud. Tengo otros, y te voy a dar el turno ahora para ir terminando. Mira, tengo otro que le dio coraje mi éxito. Eso se llama envidia en español. Y existe. Oye, brother, te tienes que alejar un poquito más. Eso sí, te tienes que alejar un poquito más, porque le da coraje verte exitoso. Pues yo los perdono, porque realmente en Seguro, vez de seguro. enfocarse en mi victoria, debe enfocarse en las bendiciones que ellos tienen y en lo que ellos quieren hacer y usar lo que estamos haciendo. Y por eso grabamos esto. Y lo ponemos en Roku y lo ponemos en YouTube y en Facebook y en TikTok. ¿Por qué? Porque esto es para dejarlo. Si no me lo voy a llevar, voy a dejarlo. ¿Me siguen? Exactamente, sí. Pues yo tengo una buena noticia para ti que te voy a invitar para la próxima vez seguir hablando porque ya se nos acabó el tiempo, pero tú tenías un mensaje que contar. Cuéntame para ir cerrando. Bien sencillo. El hecho que don Juan te haya dado, haya cedido un espacio quitando su libro para que pusieran el tuyo, no es suerte. No, Es que tú te alejaste de quien tenías que alejarte, te acercaste a quien tenías que acercarte y recibiste la cosecha de lo que sembraste. Allí eso, estabas con la persona adecuada que creyó en ti y te dio esa gran, gran oportunidad. eso lo recuerdo con cariño. Eso fue 1982 y, y lo recuerdo con cariño porque eso abrió unas puertas nuevas. Hoy nos dedicamos a ayudar a la gente a publicar su libro a través de nuestra casa editorial Ediciones Semilla y a través del libro que publicamos deja un legado, escribe tu libro, junto a nuestro amigo Alfonso Guevara, que es coautor de ese libro. Te invito a que sigamos hablando en una próxima ocasión y a mis amigos, gracias. Suscríbase al canal, siga compartiendo este mensaje. Estos son mensajes que hay que dárselo a los hijos, a los hermanos, a los cuñados, a los sobrinos, a los compañeros, porque la gente tiene que escuchar un mensaje diferente, un mensaje de esperanza. Y aquí estamos hablando de soluciones, mientras otros están allá afuera hablando de problemas. Aquí se está hablando de soluciones. Muchas gracias, José. Hasta la próxima. Hasta la próxima.